A veces, el desierto guarda secretos. Secretos que pueden pasar milenios esperando el momento justo para reescribir la historia. Hoy vamos a escuchar una de esas voces, una que nos llega directamente desde las cuevas de Cumbra. A ver, pensadlo un momento. ¿Qué pasaría si de repente pudiéramos leer una biblioteca que se perdió hace 2000 años? Una biblioteca entera. ¿Qué nos contaría? ¿Qué historias, qué creencias, qué forma de ver el mundo descubriríamos en esos textos? Bueno, pues esta pregunta tan hipotética, ¿verdad? Dejó de serlo a mediados del siglo XX, porque en el desierto de Judea, en unas cuevas áridas cerca del Mar Muerto, pasó exactamente eso. Venga, vamos a meternos de lleno en la historia, porque todo empieza con un hallazgo que de verdad superó cualquier fantasía, el descubrimiento de un auténtico tesoro, en una cueva. Fijaos en esto, solo en una cueva, la que llaman la Cueva 4, aparecieron más de 15.000 fragmentos. 15.000. Son como 15.000 piezas de un puzzle gigantesco y antiquísimo. Y para que nos hagamos una idea, esto no era, no sé, un par de documentos escondidos. No, eran los restos de una biblioteca entera. El archivo, digamos, intelectual y espiritual de toda una comunidad. Un archivo que alguien escondió con mucho cuidado y que permaneció allí, oculto durante 2000 milenios. Claro, esta nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quién escribió, copió y protegió esta colección de textos tan increíble? En definitiva, ¿quién vivía allí en Qumran? Pues la arqueología nos va dibujando una historia fascinante. Todo parece empezar a mediados del siglo II antes de nuestra era, con un asentamiento pequeñito en Qumran. Pero ojo, porque un siglo más tarde el lugar explota. Se ponen a construir edificios comunales enormes, talleres, hasta un sistema de agua súper complejo. Señales, claro, de que la comunidad era próspera y estaba muy bien organizada. Pero su historia acaba de forma bastante abrupta. Primero, un terremoto y un incendio lo destrozan todo. Y la puntilla final, años después, la da una guarnición romana que ocupa las ruinas y, bueno, silencia el lugar durante siglos. Y es que lo que nos dicen las excavaciones es muy interesante. Los edificios que encontraron no parecen ser casas individuales. No, son espacios enormes para hacer cosas juntos. Reuniones, comidas, trabajos. Esto nos da una pista clave. La gente de Qumran vivía en comunidad. Una vida centrada en el estudio, en la pureza ritual y sobre todo en prepararse para lo que ellos creían que era el fin de los tiempos. Vale, y ahora vamos a lo bueno, al corazón del asunto. ¿Qué había en esa biblioteca? ¿Qué es lo que contaban todos esos rollos sobre su manera de pensar, de vivir, de creer? Pues la verdad es que la variedad es increíble. O sea, encontraron de todo, desde textos con las reglas para su vida diaria, hasta escritos superapocalípticos sobre la batalla final entre el bien y el mal. También había historias que, digamos, ampliaban los relatos bíblicos, himnos que son una preciosidad, y hasta sus propios calendarios solares que eran únicos. Lo que nos queda claro es que esto no era una biblioteca con un solo tema, ¿eh? Para nada. Era el reflejo de un mundo de creencias súper vivo y complejo. Y para que nos hagamos una idea de cómo veían el mundo, es que solo hay que leer lo que escribían. Por ejemplo, en un manuscrito que habla de la guerra final se lee esto: Sed fuertes y valientes, mostraos valerosos, no temáis, ni tembléis, porque ellos son una congregación impía, y todas sus obras están en las tinieblas. Es tremendo, una visión totalmente dualista, de una lucha cósmica que ellos veían como algo inminente. Pero ojo, que no todo era oscuridad y guerra, también había muchísima esperanza. Fijaos qué contraste en este himno. Alégrate, Sión, intensamente, brilla de júbilo Jerusalén, regocijaos todas las ciudades de Judá, abrid las puertas siempre para que te entren las riquezas de las naciones. Así que vemos eso, ¿no? Una comunidad con una dualidad muy profunda en su forma de pensar. Claro que reconstruir toda esa visión del mundo es un reto gigantesco, porque leer estos textos no es como abrir un libro y ya está, para nada. Los expertos se enfrentan a un desafío, monumental. Tienen que reconstruir una biblioteca entera a partir de miles y miles de trocitos minúsculos, dañados por el paso de los siglos. Mirad, esto es un ejemplo real de cómo se encuentra en un texto. Faltan palabras, a veces faltan frases enteras. Esos corchetes que se ven, eso es lo que los expertos han añadido, lo que creen que iba ahí basándose en el contexto. Es un trabajo de chinos, casi de detectives. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, de verdad. Porque los académicos usan una especie de código para leer entre líneas, para entenderlo todo.
No solo reconstruyen el texto que falta, como hemos visto con los corchetes, también marcan los huecos, las lagunas, e incluso se dan cuenta de cuándo el propio escriba tachó algo pero todavía se puede leer, o interpretan los espacios en blanco que dejó a propósito, los llamados backup, que podían ser para empezar un párrafo nuevo. Cada símbolo es una pista sobre el texto y sobre la mente de quien lo escribió. Entonces, llegamos al punto clave. Vale, la historia del descubrimiento es alucinante y el trabajo para descifrarlos es increíble. Pero, ¿por qué son tan importantes hoy? ¿Qué es lo que han cambiado realmente? Pues aquí se ve de maravilla el impacto brutal que tuvieron los rollos de Qumrán. Antes de que aparecieran, la idea que se tenía del judaísmo de esa época era, bastante homogénea, bastante uniforme. Y de repente llegan los rollos y hacen saltar todo por los aires. Nos revelaron un mundo que era increíblemente diverso, dinámico, lleno de ideas, de grupos, de prácticas que chocaban entre sí. Al final, el legado que nos dejan es inmenso. Nos abrieron una ventana a un mundo que dábamos por perdido. Nos dieron copias de textos bíblicos que son 1000 años más antiguas que las que teníamos antes. Nos mostraron una comunidad con sus propias reglas, sus calendarios, sus profecías. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, nos dieron un asiento en primera fila para ver el caldo de cultivo, ese crisol de ideas del que luego saldrían tanto el judaísmo rabínico como el cristianismo primitivo. Los rollos de Qumrán, al final, son un recordatorio de algo muy potente, que la historia nunca está cerrada del todo. Después de estar 2000 años en silencio, en la oscuridad del desierto, estas voces volvieron para contarnos su versión. Y nos dejan con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que es casi inevitable. ¿Qué otros secretos, qué otras historias estarán ahí fuera, esperando a que alguien las lea?